Hola, zaragozanos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los propietarios: cómo evitar el impuesto sobre la renta al vender tu vivienda. Al vender una vivienda en Zaragoza, tenemos que pensar en el impuesto sobre la renta, ya que debemos declarar las ganancias que obtenemos por la venta. Sin embargo, hay buenas noticias. En algunos casos, no tienes que pagar este impuesto. Veamos cuáles son. Mayores de 65 años. Si tienes más de 65 años y vendes tu vivienda habitual, estás de suerte. Se entiende que necesitas ese dinero para comprar una casa más adaptada a tus necesidades o para cubrir gastos de residencia o similares. Por eso, no tienes que declarar esas ganancias. Personas con dependencia severa o gran dependencia. La lógica es similar a la anterior. Si te encuentras en esta situación y vendes tu vivienda habitual para comprar una que se ajuste a tu condición o para afrontar los gastos asociados, tampoco tienes que pagar el impuesto sobre la renta por esos ingresos. Pero, ¿qué es exactamente una vivienda habitual? Pues es aquella que utilizas como tu residencia principal en el momento de la venta, o que lo haya sido durante al menos 2 años antes de venderla. En resumen, tiene que haber sido tu hogar durante un mínimo de 2 años. Ojo, un detalle importante: aunque no tengas que pagar el impuesto sobre la renta, sí debes abonar la plusvalía municipal. Esto aplica incluso a los mayores de 65 años. Es un impuesto obligatorio que hay que pagar independientemente de la exención del impuesto sobre la renta. Quién sabe, a lo mejor cambian las normas en el futuro, pero por ahora es así. Recapitulando, si eres mayor de 65 años o tienes dependencia severa o gran dependencia, puedes vender tu vivienda habitual en Zaragoza sin declararlo en el impuesto sobre la renta. Recuerda que la plusvalía municipal sí hay que pagarla. Espero que esta información te haya resultado útil. Si tienes dudas, lo mejor es consultar con un asesor fiscal para que te aconseje según tu caso particular. Hasta la próxima. Expanded Chapter. Hola, zaragozanos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los propietarios: cómo evitar el impuesto sobre la renta al vender tu vivienda. Al vender una vivienda en Zaragoza, tenemos que pensar en el impuesto sobre la renta, ya que debemos declarar las ganancias que obtenemos por la venta. Sin embargo, hay buenas noticias. En algunos casos no tienes que pagar este impuesto. Veamos cuáles son. Mayores de 65 años. Si tienes más de 65 años y vendes tu vivienda habitual, estás de suerte. Se entiende que necesitas ese dinero para comprar una casa más adaptada a tus necesidades o para cubrir gastos de residencia o similares. Por eso, no tienes que declarar esas ganancias. Personas con dependencia severa o gran dependencia. La lógica es similar a la anterior. Si te encuentras en esta situación y vendes tu vivienda habitual para comprar una que se ajuste a tu condición o para afrontar los gastos asociados, tampoco tienes que pagar el impuesto sobre la renta por esos ingresos. Pero, ¿qué es exactamente una vivienda habitual? Pues es aquella que utilizas como tu residencia principal en el momento de la venta, o que lo haya sido durante al menos 2 años antes de venderla. En resumen, tiene que haber sido tu hogar durante un mínimo de 2 años. Ojo, un detalle importante: aunque no tengas que pagar el impuesto sobre la renta, sí debes abonar la plusvalía municipal. Esto aplica incluso a los mayores de 65 años. Es un impuesto obligatorio que hay que pagar independientemente de la exención del impuesto sobre la renta. Quién sabe, a lo mejor cambian las normas en el futuro, pero por ahora es así. Recapitulando, si eres mayor de 65 años o tienes dependencia severa o gran dependencia, puedes vender tu vivienda habitual en Zaragoza sin declararlo en el impuesto sobre la renta. Recuerda que la plusvalía municipal sí hay que pagarla. Espero que esta información te haya resultado útil. Si tienes dudas, lo mejor es consultar con un asesor fiscal para que te aconseje según tu caso particular. Hasta la próxima. Además, es importante tener en cuenta los plazos. Debes declarar la venta en el año fiscal correspondiente, así que no dejes todo para el último momento. Mantén todos tus documentos en orden y asegúrate de tener copias de todos los contratos y recibos relacionados con la venta. Un asesor fiscal puede ayudarte a entender mejor tu situación y a planificar de manera efectiva para minimizar tus impuestos. Recuerda, la planificación y la organización son clave para evitar sorpresas desagradables al final del año fiscal. Así que, si estás pensando en vender tu piso en Zaragoza, asegúrate de estar bien informado y preparado. Buena suerte con tu venta.